Muy buenas tardes tengan todos los presentes, los cuales serán testigos de la investigación, de la presentación de la investigación, la cual esta investigación se titula El uso del pensamiento crítico como herramienta de fortalecimiento de la cultura de la legalidad. Lo presenta Yostal Tepetus Hernández, mejor conocido como el Yostal, y su servidor, Amado Contreras Ruelas, mejor conocido como el George. Y bueno, pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, comencemos. Introducción. Bueno, empecemos por las bases. El pensamiento crítico es una de las habilidades más importantes para la vida cotidiana de las personas en general, puesto que esta misma suele reflejar el actuar de las personas ante distintas cosas, en lo que nos compete especialmente en la investigación ante la ley y la cultura de legalidad. Es por esto que este estudio tenemos el objetivo de analizar la efectividad de la enseñanza del pensamiento crítico en la educación formal universitaria desde sus diferentes metodologías que nosotros conocemos, las cuales son la presencial y a distancia, así como el impacto que esto tiene, la misma en la cultura de legalidad. Y bueno, para esto utilizamos y nos enfocamos en dos disciplinas, la psicología y las ciencias de la educación. La primera con el análisis de los comportamientos colectivos y la segunda con el análisis de su influencia en la psicología colectiva. Y pasamos a la siguiente diapositiva, la cual nos habla de el diseño de la investigación. Bueno, para esto, para efectos de este estudio, el grupo poblacional de las personas, las cuales fueron, obviamente, el enfoque de la investigación fueron personas de un rango de edad de 18 a 26 años, debido a que estas se encuentran en una transición entre la vida adulta o del joven adulto y la adolescencia. O sea, pasan de la adolescencia a ser jóvenes adultos. Y pues se ha demostrado muchas veces que esta etapa es fulminante en la formación y en la influencia que tiene en la percepción de la realidad y el actuar de los demás. Y para esto y por efectos prácticos, obviamente, pues la investigación comprende a personas, estudiantes, de instituciones universitarias públicas y privadas, tales como el ITESO, la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Valle de Temajac, etc. Obviamente eso no excluye a personas egresadas que cumplen con el rango de edad. Y bueno, la problemática principalmente que desarrollamos se divide en dos puntos. El primero es que según la OCDE, México se encuentra en el último lugar del desarrollo educativo, por lo que en ese mismo hilo existe una falta de oportunidades igualitarias en el mercado laboral para las personas que no cuentan con un alto nivel de estudios. Y el segundo punto es que la delincuencia, la violencia y la falta de oportunidades tanto educativas como laborales a menudo se relacionan de manera directa e interdependiente. A menores oportunidades, mayor violencia y delincuencia. Y bueno, algunos subtemas de que podríamos como tratar, que no es excluyente, podría tratarse o podría no tratarse dentro de esta investigación, son el estatus socioeconómico de los individuos, porque pues como ya mencionamos en la exposición de motivos de la diapositiva anterior, pues estas personas pueden tener como falta de oportunidades y esto se refleja directamente en su estatus socioeconómico y en el cómo viven y esto cómo puede llevar la delincuencia y a la cultura de la legalidad o este tipo de cuestiones que es lo que estamos tratando de analizar. También pues vamos a analizar los paradigmas ideológicos de qué es lo que piensan las personas respecto a lo mejor su ideología política o su ideología en cuanto a su forma de actuar en la vida cotidiana y también podemos analizar los paradigmas de la educación, de cómo es mejor que enseñe una persona, bueno, un profesor y cómo es bueno que no lo haga, cómo es todas las herramientas que se utilizan a través de la educación pueden como impactar directamente en el actuar del individuo y la psicología conductual, que por ejemplo las personas, pues cómo se comportan ante diversas situaciones, que en este caso lo que estamos tratando de hacer es, eh, pues, cómo se comportan directamente ante la ley y cómo se comportan
desde pues, su cultura de legalidad. Entonces, claramente, lo que estamos tratando de hacer a través de este estudio es hacer un estudio pragmático. Estamos tratando de hacer el pragmatismo porque vamos a tratar de plasmar directamente la realidad que es la que estamos viviendo. No estamos tratando de hacer ningún cambio, sino que simplemente estamos tratando de dejar que las personas pues demuestren a través de ese estudio lo que realmente sucede, el hecho. Vamos a tratar de describir el fenómeno en su totalidad y pues trataremos de hacerlo de la mejor manera. Y bueno, seguimos con las preguntas de investigación, las cuales tenemos aquí presentes. Y a continuación, Leli, ¿cuáles son las principales corrientes que existen dentro del pensamiento crítico? ¿Cómo se fomenta en la educación presencial? ¿Cómo se fomenta en la educación a distancia? Que quiero hacer un paréntesis aquí. Esto salió gracias a la actual contingencia que estamos viviendo en el 2020 del COVID-19. Hola, Just. ¿Cómo se relaciona el pensamiento crítico con la cultura de legalidad? ¿Y qué diferencia existe en la cultura de legalidad entre una persona que recibe clases de pensamiento crítico en la educación formal y la que no? Y bueno, estas preguntas van a tratar de, de contestar como pues nuestra hipótesis que más adelante expondremos. Bueno, en primer lugar vamos pues como ver qué es nuestro marco teórico preliminar, ¿no? Nuestro marco teórico básicamente elegimos a autores que nos plantean como las corrientes del pensamiento crítico y cómo el pensamiento se forma y cómo todo esto pues ayuda al mejoramiento de la persona como tal en sí mismo y cómo pues claramente la educación es un factor fundamental como para enseñar estabilidad. O sea, todos tenemos desarrollados como el pensamiento, pero pues el pensamiento crítico es una habilidad como más a fondo donde podemos discernir la información de mejor manera. Entonces, es por eso que la educación es como un factor importante, por lo que estamos analizándolo directamente desde la educación. Y y como esta misma puede influir directamente desde el pensamiento crítico y cómo se puede hacer de manera transversal en todas las clases. Es decir, que si las personas te enseñan una clase de química, cómo puedo utilizar el pensamiento crítico en una clase de química. No solo es tener clases especializadas de pensamiento crítico. Además, también, como ya hemos mencionado, estamos utilizando el apartado de la cultura de legalidad como correlación entre el pensamiento crítico y la cultura de legalidad. Entonces, básicamente estamos diciendo que la educación o los referentes teóricos nos dicen que la educación puede ser un factor fundamental para fomentar el pensamiento crítico y además esta misma, pues tener como la cultura de legalidad más arraigada, ¿no? Entonces, en nuestro marco teórico lo que abarcamos básicamente es como qué es la cultura de la legalidad, qué es el pensamiento crítico y cuáles son las teorías de la educación que funcionan de la mejor manera para enseñar el pensamiento crítico. Entonces, con base a nuestras preguntas de investigación, podemos notar que estamos como abarcando o tratando de abarcar en su totalidad, pues estas mismas preguntas de investigación. Entonces, bueno, eh, vamos a pasar con las fuentes y técnicas de recolección de datos que utilizamos en un diseño ideal que habíamos planteado en nuestro documento principal, pues claramente tenemos como mayor tipo de, de fuentes y técnicas de recolección de datos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, grupos focales, tenemos, por ejemplo, pues las encuestas que ya está aquí plasmada y tenemos también, por ejemplo, entrevistas a profundidad y ese tipo de cuestiones. Sin embargo, por cuestiones prácticas para este estudio, utilizamos solo la encuesta por la situación que estamos viviendo y por el tiempo limitado que tenemos. Entonces, bueno, vamos a aplicar una encuesta, o más bien aplicamos una encuesta a los alumnos y a los egresados de licenciatura de universidades públicas y privadas. Esto lo hicimos virtualmente a través de un link de un form que les pasamos. Y bueno, nuestro propósito fue como obtener indicadores, como armar métricas específicas para medir el impacto de las clases en la vida cotidiana y bueno, esta métrica del impacto bueno, lo que intentamos recolectar fue básicamente eso, ¿no? La métrica directa. Y esto podría
como resolver las preguntas de la 2, 3, 4 y 5. Sin embargo, pues esta fue como nuestra encuesta. Como vemos, no pudimos como atañar directamente todas las preguntas que están especificadas en nuestra fase inicial porque necesitábamos como tener mayor profundidad, lo cual por la situación de la contingencia no podemos como tener mayor profundidad directamente con las personas que estamos encuestando. Entonces simplemente tratamos de sacar métricas más generales para que las personas pudieran como o poder tener como resultados más específicos y que sean de mejor manera. Entonces tenemos aquí la encuesta que básicamente les preguntamos cuál era su edad, su estatus académico, si sabían si era el pensamiento crítico o no, el pensamiento crítico para qué servía, bueno, les preguntamos si alguna vez tuvieron clases de pensamiento crítico, o sea, exclusivamente de eso, si tuvieran alguna otra clase que les permitiera desarrollar esa habilidad, eh, pues si consideraban que habían desarrollado esa habilidad, si consideran también que si habían cambiado su forma de actuar ante la ley. Consideraciones sobre si tienen cultura de legalidad o no, y sobre si el pensamiento crítico ayuda a alguien a tener cultura de la legalidad. Entonces, esas fueron las preguntas preliminares. Tuvimos una encuesta levantada de 91 personas, esto de diversas partes de la República Mexicana, de, como ya mencionamos, universidades públicas y privadas. El rango de edad que utilizamos ya fue planteado desde inicios, de 18 a 26 años de edad. Tuvimos contestación por parte de todas estas edades. Y aquí está como la tabla de resultados preliminares que tuvimos de rangos de edad, ¿no? Pero bueno, esto es como más dirigiéndonos hacia los datos estadísticos. Sin embargo, pues haciendo ya el análisis de las preguntas que tuvimos, son directamente con, con las preguntas, perdón, tenemos que las personas que encuestamos tienen algunas tendencias directamente, vamos a las preguntas. Eh, de edad, por ejemplo, ya mostramos la tabla de edad. De estatus académico, aproximadamente el 80% de las personas que entrevistamos eran estudiantes de licenciatura y el 14% eran egresados, mientras que el 1% eran personas que no habían, no estaban ni estudiando ni eran egresados. El 3% de las personas, digo, la pregunta 3, perdón, sobre si sabes qué es el pensamiento crítico, las personas, el 95% sabía que era el pensamiento crítico. Entonces, no necesitamos como explicarles qué eran por sí mismo a la mayoría, sino que pues tuvimos como esa respuesta principalmente. Sobre si, ¿para qué sirve el pensamiento crítico? El 81.3% de las personas que encuestamos nos dijeron que el pensamiento crítico sirve para hacer mejores investigaciones, mejores análisis y ser una mejor persona en general. Solo el 17% nos dijo que solo sirve para hacer análisis y solo el 1.1% nos dijo que no sirve para nada. Dentro de la siguiente pregunta tenemos que el 78% de los encuestados nos dijeron que alguna vez tuvieron una clase exclusiva de pensamiento crítico y el 22% nos dijo que no. El 81% de los encuestados dijo que a través de otras clases desarrollaron el pensamiento crítico y el restante dijo que no lo hizo. Pues su actuar ante la ley del 81% sí se vio reflejado de manera distinta a como lo hacían antes de desarrollar la habilidad por sí misma. Y pues dentro de si consideraban que tenían cultura de la legalidad o no, explicándoles debidamente qué era la cultura de la legalidad, nos dijeron que el 80% sí considera que tiene como una cultura de la legalidad, mientras que el 20% nos dijo que no consideraba tener esta cultura. Entonces, ya nuestras últimas preguntas, nuestra última pregunta, perdón, el 83% de las personas nos dijo que sí considera que las personas
que desarrollan el pensamiento crítico, pues les ayuda a tener como cultura de la legalidad. Obviamente no pudimos como profundizar en las respuestas de estas personas preguntándoles por qué, por cuestiones prácticas. Sin embargo, consideramos que pragmáticamente esto sería como muy importante dentro de un estudio muchísimo más completo. Y bueno, las conclusiones. Bueno, con este estudio pudimos demostrar a grandes rasgos las preguntas que nos planteamos a la mitad de la presentación y a la mitad del trabajo. Sobre la primera, de las cuales son las principales corrientes que existen dentro del pensamiento crítico, pues encontramos que existen varias de estas y que fueron estipuladas por personas como Matthew Lipman, Lev Vygotsky y Paulo Fiag, no sé cómo se pronuncia, supongo que es así. Y sobre la segunda y la tercera, que son cómo se fomenta en la educación presencial y cómo se fomenta en la educación a distancia, no pudimos en realidad profundizarlo, eh, obviamente, a fondo, pero pudimos observar que la educación pues, es una parte fundamental para desarrollar el pensamiento crítico y pues ya sea que sea una clase especializada o una clase en la que se vea de manera transversal. Y la cuarta, que es cómo se relaciona el pensamiento crítico con la cultura de legalidad. En este punto podemos notar que la gran mayoría de las personas sí relacionan el uso del pensamiento crítico con la manera que desarrollan la cultura de legalidad y por lo tanto la forma en la que respetan las normas y las leyes. Y la quinta, ¿qué diferencia existe entre la cultura de legalidad entre una persona que recibió clases de pensamiento crítico en una educación formal y una que no? Pudimos observar que en cierto punto las personas que han recibido clases formales de pensamiento crítico han desarrollado estabilidad y que estas mismas han podido darse cuenta de que su cultura de legalidad se ha visto fortalecida, hablando que puede ser que es un 80% de estas personas. Y esto quiere decir que sí existe una diferencia y por lo tanto hay un hecho completamente correlacional entre estos dos conceptos y esto serían las conclusiones de nuestra investigación. Además, como ya mencionamos, pues el desarrollo de esta habilidad es como necesario para mejorar la ciudadanía y ya como terminando con lo de nuestra hipótesis, esto significaría que las personas que no desarrollan el pensamiento crítico tendrían como tendencia a ignorar el papel del Estado en la vida cotidiana. Es por eso que pues consideramos que hemos como logrado hacer el pragmatismo de una manera pues bastante completa con los recursos que teníamos. Y bueno, eso sería como nuestra presentación. Gracias. Gracias, eso sería todo.